Hoy es el canon bíblico y lo he titulado Roca Firme, la soberanía de Dios en la formación del canon bíblico. Por supuesto, es muy difícil encontrar un pasaje más acorde que el mismo pasaje que utilizó Orlando el domingo pasado, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es que saber que tenemos la palabra de Dios firme, segura, inspirada, inerrante, nos brinda una fuente absolutamente inagotable de consuelo, de esperanza, de autoridad. Ahora es el deseo de mi corazón, honestamente, y en la preparación de este mensaje, que más que una predicación es como una clase, que al salir esta mañana de acá hayamos recibido precisamente consuelo, aliento, al entender, al comprender que nuestra Biblia no es un accidente histórico, no es una simple invención humana, sino es una revelación absolutamente segura, completa, sobrenaturalmente preservada por Dios y que es totalmente digna de tu confianza. Vamos entonces a dividir el mensaje, esta clase, en 4 partes. La primera de ellas, nuestra ancla en tiempos de incertidumbre. Mis hermanos, vivimos en un mundo que se siente cada vez más inestable. Las noticias cambian, las opiniones se contradicen, lo que es verdad hoy parece ser mentira mañana. ¿Dónde podemos entonces, en medio de semejante barullo, encontrar un ancla, aferrarnos a un ancla, una roca firme en medio de la tormenta? Bueno, nuestra ancla es la Biblia. Y es una pregunta que a algunos cristianos ronda honestamente en el corazón y más a los de afuera. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que los 66 libros que tenemos son exactamente los que Dios quería? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? Y ahí entramos, aparte del título, formación del canon bíblico. ¿Qué es canon? Y la palabra canon viene del griego canón, que significa caña, vara de medir, regla o norma. Por allá en los tiempos en donde se construyó el Partenón, había también como hoy arquitectos y había también ingenieros muy al nivel de ellos. Posiblemente me dicen a mí en mi casa que sabían más, porque los ingenieros de esa época hacían calles que todavía existen y nosotros hoy hacemos calles que se destruyen. Entonces esos ingenieros de esa época, cuando construyó el Partenón, diseñaron un sistema que les permitía mantener las proporciones en las columnas del Partenón. Esas columnas dóricas que eran gigantescas, tenían una base, una subbase, la columna, arriba unos dinteles, y tenían un sistema para que las proporciones de las columnas fueran perfectas, porque el Partenón tenía cientos de columnas y todas debían mantener las mismas proporciones. Esa forma de hacerlo lo llamaron canon o canón en hebreo. Y eso era lo que los arquitectos y los ingenieros hacían o seguían para que las proporciones fueran correctas. Con el tiempo, en otros ámbitos del saber, comenzaron a hacer exactamente lo mismo dentro de cada ámbito. En la medicina, en la literatura, en la filosofía. Y esa palabra entonces vino a ser lo que hoy conocemos como una regla o una norma. Entonces, el canon bíblico es
una lista oficial de libros que han sido reconocidos como una regla autoritativa de fe y práctica para la iglesia. Hoy, al mirar el proceso histórico de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, nuestro corazón no se llenará de dudas, sino de una convicción y un consuelo profundo. Porque la mano de Dios vamos a ver que estuvo guiando cada paso. O sea, no es que la iglesia creó el canon, sino que reconoció los libros que ya Dios había inspirado. Fue un proceso inverso. Nosotros partimos de la pregunta equivocada. ¿Cómo escogieron esos hombres en el año 300 y pico esos libros? No, ellos no lo escogieron. Dios, a través del tiempo y a través de la iglesia y del vivir de la iglesia, escogió esos libros, reconoció esos libros, y lo que hizo la iglesia fue reconocerlo, crear un canon basado en lo que ya había sucedido, darle como un sello oficial, y había razones para hacer eso. Y vamos a ver más adelante cuáles fueron esas razones. Segundo bloque de esta enseñanza, el testamento de la antigua alianza, la voz inconfundible de los profetas. ¿A qué me refiero? Al Antiguo Testamento. El testamento de la antigua alianza, la voz inconfundible de los profetas. ¿Cómo se origina entonces el Antiguo Testamento? Bueno, el proceso de formación del Antiguo Testamento abarca más de 1000 años, desde Moisés hasta el profeta Malaquías, en el año más o menos 430 antes de Cristo. Y los libros no es que hayan sido simplemente aceptados, sino que fueron recibidos por el pueblo de Israel como la palabra de Dios, porque llevaban en sí mismo la autoridad divina. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento encontramos que las mismas personas que hablaban y decían Dios dice, eran los que escribían. Entonces el pueblo de Israel nunca tuvo mucha dificultad para aceptar esos libros. Sin embargo, sí habían algunos criterios para reconocer que esos libros fueran aceptados por los judíos. El primer criterio era la autoridad divina, la inspiración. El libro tenía que ser la palabra de Dios, tenía que tener un lenguaje normativo y una revelación genuina. La comunidad recibía esa palabra como la palabra de Dios y la lectura debía llevar a la reverencia y la devoción. Quienes escribían decían, esto es palabra de Dios, y se paraban delante del pueblo diciendo, esta es la palabra de Dios. Y había una forma en que el pueblo reconocía si era o no la palabra de Dios. ¿Cuál era? Si se cumplía lo que decía, fantástico, si no lo mataban, punto. Así de fácil. Entonces, lo que quedó era porque estaba respaldado por la normativa, una obra normativa en el pueblo. La segunda era la autoría profética. Debía ser escrito el libro por un profeta o un siervo de Dios autorizado. Dios habla a través de sus ungidos. Era Dios el que le decía a una persona, ven, dile a mi pueblo esto. Y ese ungido y ese profeta iba y le decía al pueblo, y él escribía, o los escribas o los masoretas escribían lo que él decía con nombre propio y con título propio. Y había un tercer criterio de reconocimiento, y era el contenido ortodoxo, que tuviera una consistencia doctrinal. El mensaje debía ser consistente con la revelación anterior, honrando la unicidad y la soberanía del Creador. No podía contradecir la ley, no podía contradecir la Torá. Y el hecho era que cada vez que se paraba alguien a decir, Dios dice, lo que esa persona decía, así como en el Nuevo Testamento, nos anima a que lo que nos predican lo contrastemos con la Escritura. En el Antiguo Testamento ellos lo hacían también y lo contrastaban con la Torá. Vamos a ver qué es la Torá.
no podía contradecir la ley. Ese era el tercer criterio de reconocimiento en el Antiguo Testamento. Entonces eso nos da una escritura que en principio es una escritura que llamamos tripartita, la estructura tripartita del canon hebreo. El canon del Antiguo Testamento era conocido en el judaísmo como Tanakh, la Tanakh, que es un acrónimo que refleja la estructura en tres partes. La palabra Tanakh tenía en sí misma tres partes. La primera era Torah, la ley. ¿Qué era la Torah? La Torah era el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El núcleo y la base de la escritura hebrea. Recuerden que uno de los criterios de reconocimiento era que ninguno de los libros posteriores a la Torá contradijera o fuera en contra de algo que estuviera en la Torá. Entonces, para ellos, el Tanakh, que era toda la escritura, que estaba dividida en tres partes, tenía una columna principal sobre las otras dos, que era la Torá, la ley, ¿sí? Fue la primera en completarse. Ahora, tenemos un amplio consenso en que la Torá alcanzó su forma y autoridad definitiva en el periodo posexílico. ¿Cuál fue el periodo posexílico? Los que hicieron el curso de homilética, levante la mano. ¿Cuál fue el periodo posexílico? Duro. Posterior al exilio de Babilonia, ese es el periodo posexílico. En ese periodo fue que quedó listo este canon, posiblemente alrededor del siglo V antes de Cristo. Y en eso hay en la escritura un personaje clave, Esdras. Esdras es conocido como el compilador, ¿sí? El compilador de la Torá. Y Esdras, que para mí fue el primer discipulador que tuvo el pueblo judío, es fundamental. En ese libro de Nehemías dice que Esdras encontraron la ley de Moisés y la leyeron al pueblo, y eso marca un punto clave dentro de la historia de los judíos. De ahí en adelante, en la lectura de la Torá se convirtió en una norma. ¿Cuántas horas estuvieron en ese momento? ¿Recuerdan ustedes? Lo dijimos aquí en este púlpito hace unas 2 semanas. 8 horas. 8 horas parados, calladitos, organizaditos, escuchando la ley, escuchando la Torá. Así que para el siglo IV antes de Cristo, la autoridad de la Torá era indiscutible y servía como la medida con la que se evaluaban los otros libros. Luego viene la voz profética, la Nevim, la segunda sección. Los Nevim se dividen en los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Esta colección tuvieron un proceso gradual. En la medida en que ellos iban hablando, se iba escribiendo y se iba compilando, ¿sí? Los relatos históricos fueron recopilándose y preservando por su importancia teológica e histórica. Y ese canon fue reconocido alrededor del siglo II antes de Cristo. En el libro de Eclesiástico, conocido como la Sirádica, que se escribió más o menos en el año 130 antes de Cristo, menciona la ley, los profetas y otros libros de nuestros padres, lo que indica que esa segunda sección de las Escrituras en ese momento ya estaba muy bien establecida, la sección de los profetas, la sección profética, los Nevim. Y luego viene la tercera, que es los Ketuvim, que se conoce como la colección diversa. Son escritos más tardíos, incluyen los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job, los 5 rollos o Megilot, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y los libros históricos y apocalípticos, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas.
Esa canonización de los Ketuvim fue un proceso un poquito más prolongado y más debatido. Y más o menos durante el periodo del Segundo Templo, que fue entre el año 516 a.C. y 70 después de Cristo, esa colección más o menos permaneció fluida entre los judíos y diferentes comunidades las tenían como libros sagrados. Entonces, allí tenemos las tres partes, la estructura tripartita del canon hebreo. La Torá, que es el fundamento del canon y a través del cual se filtraban las otras dos partes. Los Nevim, que eran profetas, lo que Jesucristo definió en el Nuevo Testamento como profetas, y los Ketuvim, que eran una colección diversa, que eran los otros libros que hoy conocemos como los poéticos. Ahora, los judíos para nosotros son muy importantes dentro de este proceso, porque fueron ellos los que preservaron el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces es muy importante la preservación judía. La colección del Antiguo Testamento estaba ya para el tiempo de Jesús totalmente establecida. Ya los judíos en ese momento tenían totalmente establecido el canon del Antiguo Testamento y estaba reconocido por varias personalidades, principalmente por el mismo Jesús. Jesús se refiere a las Escrituras en Lucas 24:44, se refiere a las Escrituras como la ley, los profetas y los salmos, la Torá, la Nevim y Ketuvim. El mismo Jesucristo reconoce esa división, o sea, ya en ese momento los judíos tenían establecido totalmente ese canon. Estaba confirmando esa estructura tripartita del canon hebreo. Él reconoció que ese canon se extendía desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, en Lucas 11:51. Es decir, que cubría todo el canon hebreo, desde Génesis hasta el segundo libro de Crónicas, que estaba de últimas en el orden hebreo. Nosotros no lo tenemos en ese orden, pero en el orden de Hebreos terminaba con el segundo libro de Crónicas. Entonces, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, reconoce también que ese canon se extiende desde la sangre de Abel, Génesis, hasta la sangre de Zacarías, último capítulo del segundo libro de Crónicas. Además de eso, tenemos muchas citas directas, a menudo introducidas con frases como está escrito o como dijo el profeta. Por ejemplo, el anuncio del nacimiento de Jesucristo a María hace referencia al Antiguo Testamento, a los profetas, como dijo el profeta, ¿sí? Y como ese tenemos muchas otras citas en el Nuevo Testamento. También tenemos el cumplimiento profético. Los autores del Nuevo Testamento constantemente señalan cómo la vida, la muerte, la resurrección de Jesús cumplen las profecías del Antiguo Testamento. La crucifixión de Jesús, por ejemplo, se narra en múltiples alusiones a los Salmos y a Isaías 53. Y esas alusiones las hacen los evangelistas en el Nuevo Testamento. Ellos reconocen seriamente ese canon como auténtico. Pero no solo se quedan allí, hay argumentos teológicos. Pablo en sus epístolas a menudo construye complejos argumentos teológicos basándose en personajes y eventos del Antiguo Testamento, como Abraham en su explicación de la justificación por la fe en Romanos. Nombra también a Isaac, nombra a Moisés, nombra a Noé, es impresionante cómo Pablo también sus argumentos teológicos los basa en el fundamento y la roca firme del canon del Antiguo Testamento. En resumen, mis hermanos, la construcción del Antiguo Testamento fue un proceso orgánico, guiado por la fe y la práctica de la comunidad de Israel a lo largo de muchos siglos, que culminó con la aceptación de un cuerpo de literatura sagrada
que ha nutrido la vida espiritual de los judíos y cristianos por milenios. Incluso nuestro Señor se apoyó en la validez y autoridad del canon de los libros. Cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos leyendo los mismos escritos sagrados que Jesús tenía en sus manos. No son diferentes, son los mismos, y eso nos da una certeza inquebrantable. Su fundamento es sólido, es una roca. Y aquí entramos a nuestro tercer gran bloque, el testamento de la nueva alianza, la confirmación apostólica. ¿A qué nos referimos? Al Nuevo Testamento. El testamento de la nueva alianza. Teníamos anteriormente el Antiguo Testamento como la ley, y ahora tenemos una nueva alianza. Y aquí es en donde nos hacemos unas preguntas interesantes. La primera pregunta: listo, ya entendemos el canon del Antiguo Testamento, Dios comunicándose con su pueblo y cada uno de los que Dios le decía iba escribiendo, y esto es fácil de entender. Pero en el Nuevo Testamento, ¿por qué habría de haber la necesidad de un canon, de un nuevo canon? Bueno, tras la venida de Cristo, la obra de la redención fue revelada en su vida, muerte y resurrección. Los apóstoles fueron testigos oculares de los eventos y fueron comisionados para transmitir esa nueva y definitiva revelación. Recordemos en Juan 14:26 cómo el Señor Jesucristo le dice a ellos, a los apóstoles, que el Espíritu Santo les iba a enseñar y a recordar todas estas cosas. Y se refería era a eso, a esa capacidad de los apóstoles para recordar todo lo que el Señor había dicho y escribirlo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el canon del Nuevo Testamento no nace o no surge como un mandato divino inmediato, sino como una serie de crisis y necesidades prácticas que enfrenta la iglesia en los primeros siglos. Píntense esto: la iglesia comienza a ser perseguida. Quiere decir que si a usted lo pillaban reuniéndose secretamente para alabar a Dios, ¡tin! Lleva. Pero además de eso, si a usted lo pillaban con algún texto que se considerara sagrado, también. Entonces la iglesia dijo: a ver, yo estoy muy dispuesto a morir por Cristo, pero díganme cuáles son y cuáles no, porque si me pillan con uno que no y me van a matar por eso. Entonces la iglesia comienza a tener necesidad, primero una necesidad práctica de saber cuáles eran esos libros que reflejaban auténticamente la enseñanza de los apóstoles y la vida de Jesús. Pero quizás el catalizador más potente, aparte del temor al martirio, para la formación del canon, fue la proliferación de las enseñanzas de las corrientes principales que las corrientes principales del cristianismo consideró como heréticas. En particular, dos movimientos que forzaron la mano de la iglesia. ¿Cuáles fueron estos dos movimientos? El primero de ellos se llamó el marcionismo. ¿Quién era Marción? Marcionismo fue creado por un señor que se llamaba Marción. Marción era un personaje que hoy los tenemos muchos. Tenía muchísima plata. Mucho billete tenía Marción y fue a Roma y se convirtió. Entonces llega a la iglesia de Roma con un talegado de billete, la cosa más brava, y les hace una donación grandísima a la iglesia de Roma. Para hacer un cuento largo corto, eso le garantizó a Marción una silla entre los principales. Craso error. La iglesia de Roma cometió el error de tomar a una persona y por sus calidades, en este caso económicas, le permitió tener un poder muy grande. Entonces, aprovecha ese poder y comienza a introducir una teología radical. Él sostenía, y es una herejía que hoy todavía tenemos, que el Dios del Antiguo Testamento era una deidad inferior y colérica,
y que el del Nuevo Testamento era un Dios diferente, era un Dios de amor. Hoy desafortunadamente está explotando nuevamente el marcionismo. Todo es amor, Dios no te dice nada, ven, brazos abiertos, aquí todo se justifica por amor. El Dios del Antiguo Testamento es de odio, ese olvídate de él, y él lo que hizo fue anular el Antiguo Testamento, ¿sí? Y sostener, rechazar el Antiguo Testamento y porque los veía contaminados y crear su propia lista, su propio canon. Editó el Evangelio de Lucas, le pegó una peluqueada al Evangelio de Lucas bravísima, porque le quitó todas las porciones y referencias al Antiguo Testamento. Entonces, eliminó todos los libros que no eran paulinos, y de los paulinos, sobre todo en Romanos, le mochó también un poco de pedazos. Entonces la iglesia se enfrenta a que miércoles comienza a difundirse una lista que está contaminada, crea su propio canon y la iglesia se ve obligada a reaccionar. No creando un canon de la nada, sino definiendo explícitamente qué libros ya se consideraban autoritativos en respuesta a la lista excluyente de Marción. Entonces fíjense que no es que se viera que el hombre dijera vamos a crear el canon, sino que algo sucede que obliga a la iglesia a decir un momentico. Nosotros venimos reconociendo esto. Esa es una lista espúrea. Pero además de eso surgen otras listas, sobre todo por un grupo que conocemos muy bien, que son los gnósticos, el gnosticismo. Los gnósticos afirmaban tener un conocimiento secreto, y ustedes saben que todo lo secreto es llamativo. Y ustedes ven aquí en los postes, gnósticos conocen los secretos de la Biblia, secretos no revelados de Dios y de Jesús. Y la gente entonces va, y porque ellos tienen los secretos. Y ellos produjeron una vasta literatura, incluyendo supuestos evangelios, como el evangelio de Tomás, el de Felipe, el de Judas, presentando un Jesús diferente al de los relatos apostólicos. Esos textos a menudo describían el mundo material como una creación maligna y negaban la plena humanidad de Cristo y la plena divinidad. Entonces, la iglesia, para proteger al pueblo de esas enseñanzas y para preservar el testimonio apostólico original, tuvo que trazar una línea clara entre los escritos auténticos y los textos gnósticos, entre los libros auténticos, los escritos auténticos y los peluqueados de Marción, y entre los escritos auténticos y los textos gnósticos. Esa fue realmente la necesidad de hacer un canon. Ahora, el canon tuvo un reconocimiento temprano. El Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento no tuvieron que esperar siglos. No, su autoridad fue inherente desde el principio. Fueron un reconocimiento mutuo. Es que aquí va despacio y va más rápido. Fue un reconocimiento mutuo. En la medida en que se iban dando, ellos mismos los iban reconociendo. Fíjense ustedes que el apóstol Pedro ya reconocía los escritos de Pablo como las otras escrituras. Segunda de Pedro 3, 15, 16, poniéndolos al mismo nivel del Antiguo Testamento. En la argumentación que estaba haciendo Pedro, él estaba basándose en una línea de pensamiento del Antiguo Testamento y dice que los otros escritos de Pablo también refuerzan esa misma línea, los pone al mismo nivel de la autoridad del Antiguo Testamento. Además de eso, el uso en la iglesia primitiva fueron documentos muy tempranos, como por ejemplo el fragmento muratoriano. ¿Por qué se llama así? Este es un texto que fue descubierto por un historiador italiano que se llamó Ludovico Muratori. Ludovico era un ratón de biblioteca y metido en la biblioteca ambrosiana en Italia,
encuentra este manuscrito, lo publica en el año de 1740 y comienzan a investigar, y este manuscrito data de finales del siglo II, más o menos en el año 170 después de Cristo. Y en ese manuscrito nombra los libros que hoy conocemos dentro del canon del Nuevo Testamento, con excepción de la tercera carta de Juan y del libro de Santiago. ¿Sí? Además de eso, en la patrística, recuerdan ustedes a Orlando que nos habló de la patrística. La patrística no es la palabra de Dios, pero nos indica qué creían y cómo lo hacían los padres de la iglesia, que fueron esa segunda generación después de los apóstoles. Fueron esos discípulos de los apóstoles. En este caso, líderes patrísticos como Clemente de Roma o Policarpo, que fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, ya citaban la mayoría de los 27 libros como los tenemos hoy. Entonces, desde la iglesia primitiva fue una práctica, no fue que se esperaran varios siglos para decir, no, ellos ya los reconocían y ya estaban en la patrística reconocidos por los padres de la iglesia. Ahora, ese reconocimiento tenía también unos criterios. Eso no fue que porque lo dijo Clemente o porque lo dijo Policarpo o porque lo dijo Irineo. No, también habían unos criterios de reconocimiento. ¿Cuáles eran esos criterios de reconocimiento? El primer criterio era la autoridad apostólica. Ese libro fue escrito por un apóstol, testigo directo de Cristo. Recuerden, esa es la característica principal de un apóstol, testigo directo de Cristo. Si hoy alguien se para y te dice, soy apóstol, debe tener por lo menos 2100 años. Si no te puede probar que su edad es de 2100 años, es un falso profeta y deséchalo. La característica del apóstol era ser testigo directo de Cristo o alguien estrechamente asociado como un apóstol. Por ejemplo, Marcos con Pedro. Recuerden que Juan Marcos fue discípulo de Pedro. No fue testigo de Cristo aunque lo vio. Marquitos, y le digo Marquitos cariñosamente, era un niño cuando la última cena y cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia. La mamá de Marcos era la dueña del aposento alto. Ese Marcos fue el escritor del Evangelio y estuvo a la pata, como dirían en Boyacá, de Pedro. Lucas con Pablo, el médico amado. Lucas estuvo a la pata de Pablo. Entonces, tenían que tener una autoridad apostólica, que fueran apóstoles o muy cercanos o estrechamente asociados con un apóstol. El segundo criterio es la catolicidad, o sea, su uso universal. Recuerden ustedes que la palabra católico quiere decir universal. Entonces, la catolicidad o la universalidad de este libro. La pregunta es, ¿el libro fue ampliamente aceptado y utilizado en las principales iglesias y comunidades de la cristiandad? Si ese libro solo era popular en una pequeña secta o en un grupo, entonces era cuestionado. Tenía que tener una amplia aceptación. Recuerden que estas cartas eran cartas, la mayoría que iban de congregación en congregación. Cuando se hace el primer concilio, ¿dónde fue el primer concilio? ¿Dónde? Sin miedo, Jerusalén. Y está en la escritura, en el libro de los Hechos. ¿Quiénes fueron las 3 columnas del primer concilio? Pedro, Juan, discípulo amado, y Santiago. No yo, el Hijo de Jesús. 3 columnas. En ese primer concilio, hermano, muy bien. Ampliamente aceptado, vamos a eso. En ese primer concilio, ellos tenían unos líos y entonces los líos fueron puestos a los pies de las columnas y de los ancianos de las iglesias y ellos determinaron y tomaron unas decisiones.
No vamos a entrar en detalles cuáles eran los líos, pero tomaron unas decisiones y la decisión fue que lo que decidieron, valga la redundancia, se escribiera en cartas, se les entregaran a diferentes mensajeros y se distribuyeran por todas las iglesias de Asia Menor. ¿Sí? Así se hacía con las cartas. Pablo daba la instrucción. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, ¿Galacia era una ciudad? No, era una región. Entonces la carta de Pablo a los Gálatas no iba a una ciudad en particular, se iba rotando entre todas las congregaciones. Entonces la pregunta era, ¿tiene una aceptación en todas o la mayoría de las iglesias o es popular solo en un pequeño grupo? Y el tercer criterio de reconocimiento era la consistencia doctrinal o la ortodoxia. Su contenido estaba en armonía con la enseñanza central apostólica y con el resto de las escrituras. Esos textos contenían herejías como del gnosticismo, y los que las contenían fueron totalmente e inmediatamente rechazados. Si llegaban a contener algo que fuera en contra de esa consistencia doctrinal, entonces se rechazaban. Y por último, debía haber una evidencia clara de la inspiración, o sea, el poder de Dios. El libro reflejaba la obra del Espíritu Santo en su mensaje y lo principal, ¿tenía un poder transformador en la vida de los creyentes? Y uno diría, pero eso es subjetivo, y resulta que no. Recuerden que en apologética uno de los principales argumentos es ese: la escritura transforma. Eso no lo tienen otros libros. La escritura transforma. Entonces eran 4 criterios para el reconocimiento: la autoridad apostólica, su catolicidad, o sea, su universalidad, su consistencia doctrinal, su ortodoxia, por eso decimos que somos una congregación ortodoxa, y su evidencia de inspiración, o sea, el poder de Dios. ¿Qué sucede después de eso? Viene la legalización. La legalización a través de los concilios. Atanasio, también discípulo de los apóstoles, en el año Atanasio fue discípulo de Policarpo. El obispo Atanasio de Alejandría, en su carta pascual, hoy lo conocen como el pregón pascual. La carta pascual de Atanasio fue una especie de sínodo. Él se reúne con los obispos de las diferentes congregaciones cerca y hacen una carta. Y en esa carta listan los libros del Nuevo Testamento. Y ahora, la carta no estaba enfocada en los libros. No, los nombra a todos. Es una carta larguísima y en esa carta nombra los 27 libros del Nuevo Testamento, y esa carta pascual se da a todas las iglesias y es aceptada. Y segundo, en los concilios de Hipona y de Cartago. El concilio de Hipona fue en el año 393. ¿Quién lideró el concilio de Hipona? El obispo de Hipona. ¿Cómo se llamaba en ese momento? Agustín. Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la lucha de Agustín fue contra las herejías. Entonces, en el concilio de Hipona es cuando se comienza en ese proceso de luchar contra las herejías. También se dice que como instrumento para permanecer con una fe santa y digna y ortodoxa, entonces se reconocen esos 27 libros del Nuevo Testamento. Y más adelante ratificado en el Concilio de Cartago, que es mucho más amplio. Ahora, estos concilios no eligen los libros arbitrariamente, sino que en ese proceso lo que hacen es confirmar y formalizar lo que ya la mayoría de la iglesia, con la guía del Espíritu Santo,
había estado confirmando, diciendo, guiando y reconociendo como escritura inspirada por más de 2 siglos. Y mis hermanos, quiero tomar un aliento aquí, porque este es nuestro gran motivo de esperanza. A pesar de las herejías, como Marción, como los gnósticos, como Arrio, que intentaron añadir o quitar libros, la soberanía de Dios guió al pueblo a proteger el depósito de la fe. Y podemos descansar en esa verdad. La Biblia que usted tiene en las manos, que tiene en su celular, esa Biblia ha sido probada por el tiempo, ha sido defendida por la iglesia y ha sido preservada por el Espíritu Santo. Y ya para terminar, y como cuarta parte de esta enseñanza, conclusiones y llamado. ¿El llamado a qué? A responder a la roca firme. Responder a la roca firme. La Biblia es la palabra de Dios completa y suficiente. Ya no necesitamos esperar más revelación. La revelación de Dios ha sido cerrada, está completa. La palabra de Dios es suficiente para equiparnos para toda buena obra. Y volvemos al pasaje en 2 de Timoteo 3:15. No falta nada, no falta absolutamente nada. La Biblia, mis hermanos, es digna de plena confianza. Si Dios fue tan meticuloso en inspirar, preservar y guiar a su iglesia a reconocer estos 66 libros, ¿podemos dudar de su poder para guiarnos hoy a través de ellos? ¿Será que eso es una posibilidad? Yo creo que no. La Biblia no es un posible camino, es la regla o patrón de autoridad. Solo escritura, uno de los fundamentos de la Reforma. Solo escritura. La Biblia es nuestro inagotable consuelo y fortaleza. Mi hermano se siente hoy solo. En los Salmos puede encontrar consuelo de Dios. Necesita dirección, en Proverbios y en los Evangelios puede encontrar la sabiduría de Cristo. Siente que las fuerzas flaquean, en las cartas paulinas puede encontrar la fortaleza para seguir adelante. Y así, casi que cualquier situación, y quitaría el casi, cualquier situación que el ser humano pueda enfrentar, en la Escritura puede encontrar una respuesta. Y por último, quisiera una aplicación personal, o como diría un gran amigo, una aplicación pastoral de consuelo y de exhortación. Mi hermano, deje la inseguridad. Deje la inseguridad. Roca firme. El proceso del canon elimina la excusa de la ignorancia o la duda. No se apoye en la inestabilidad de este mundo. Su fe no está en el aire, está anclada en la palabra segura de Dios. Mi hermano, abra las páginas. Es un llamado a la acción. Saber que la palabra de Dios es solo el primer paso. Es un desafío. ¿Le está dando el lugar de autoridad en su vida a esta palabra? ¿La está leyendo? ¿La está atesorando? La Biblia no es un adorno en una mesa de café. Es un mapa de vida que fue custodiado por siglos para que usted, para que yo la tengamos asimismo atesorada. No hay consuelo para el alma que esté lejos de la fuente del consuelo, la Escritura. Por último, viva bajo la regla.
bajo el canon, y eso es compromiso. Permitamos que esa vara de medir, que esa norma, que esa regla, que ese canon sea la regla de oro para cada decisión. Deje que reprenda, deje que corrija y deje que le instruya. El mayor acto de fe no es solo creer que la Biblia es inspirada, sino vivir como si lo fuera. No es suficiente ser señora, también hay que aparentarlo, decía el César. Y una oración final. Oremos, mis hermanos, para que el Espíritu Santo, que inspiró esta palabra, nos dé ahora el hambre para leerla y la obediencia para vivirla. Cuando hoy salgamos de este lugar, tengamos firme y claro que nuestra fe está construida sobre la roca firme, la palabra de nuestro Dios que permanece para siempre. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, clamamos, Señor, que esta palabra que nos has dado sea una palabra que esté iluminando nuestra vida, Señor. Pero que por nuestro lado, Padre, tengamos la fortaleza de aferrarnos, el hambre de leerla, la diligencia, Señor, de seguir, de dar nuestros pasos en la dirección que tú nos estés dando a través de esa lectura, Señor. Gracias, mi Padre, porque nos das grandes manifestaciones de la forma en que has preservado esta palabra hasta hoy. Tenemos la certeza que es nuestra roca firme, nuestra ancla, en donde podemos agarrarnos, Señor, en medio de la tormenta, en medio del mundo, Señor, en medio de las corrientes que van en contra de tu designio y de tu voluntad, Señor. Gracias, mi Padre, por esta palabra hoy de aliento. Gracias, Señor, porque nos tranquiliza poder entender la seguridad de tu palabra, la fortaleza de tu palabra. Y tú, Señor, que la has preservado a través de los siglos, aún en frente a persecución, aún en frente a personas que quisieron borrarla de la faz de la tierra, y hasta hoy la hemos recibido sin ninguna mutilación, Señor. Por eso te clamamos y te damos gracias. Y te clamamos, mi Señor, para que en tu Espíritu Santo podamos atesorarla en nuestro corazón y en nuestras vidas como una norma de conducta, como una norma de acción y como una norma de predicación. Te lo clamamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Muchas gracias.